El texto bíblico para esta semana en tiempos de Pentecostés nos da ánimo. No se hará con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Palabras del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Bienvenidos a este culto en este domingo de Pentecostés. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace pensar en lo impensable. El Espíritu Santo nos permite sentir aquello que es incomprensible. El Espíritu Santo hace hacer cosas que parecen imposibles. Todo será como nuevo. Y somos el comienzo de la nueva creación de Dios. Que el espíritu de Pentecostés, ese Espíritu Santo, principio de envío a la comunidad de los primeros, esté presente en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra casa. Y que este compartir, este culto, nos sea de bendición y de envío también. Nosotros. Les invito a unirnos en una canción que estará en pantalla, conocida por todos. Gracias por este nuevo día. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y el salmo previsto para este domingo de Pentecostés es el 118, los versículos 24 hasta el 29. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hasta aquí la lectura del Salmo. Que la misericordia de Dios sea por siempre con nosotros. Inclinamos nuestros rostros y nos unimos en oración.
Señor Dios nuestro, jóvenes y adultos, sencillos e inteligentes, exitosos y decepcionados, has reunido como parte de tu iglesia. Dale a todos y cada uno de tu buen espíritu para que podamos entendernos mejor, comprenderte a ti como nuestro Señor y Dios, comprendernos a nosotros mismos y a los ir en tu camino ahora y siempre. Amén. El texto que nos relata acerca de Pentecostés está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 hasta el 21. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Grande y manifiesto, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí la lectura del capítulo 2 en la celebración de este domingo de Pentecostés. Pero el Evangelio guía nuestros pasos y nuestros pensamientos. El Espíritu produce frutos. Escuchen lo que está en San Juan, capítulo 14, versículos 15 hasta el 27.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchas gracias por la lectura. Que esa paz que proviene de Dios esté en nosotros ahora siempre. Nos unimos en la segunda canción prevista para este culto, las estrofas 4 hasta el 6 del himno Gracias por este día. Reciban ustedes bendiciones y paz de parte de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Que todo el mundo conoce. Uno de los relatos conocidos por muchos, muchísimos, es la historia de la Torre de Babel. Igual de familiar es el sentido que supuestamente se le asocia a esa historia. Se trata de que las personas se sobreestimaron
a sí mismas, pensando que pueden ser iguales a Dios. La diversidad de lenguas humanas es entonces el justo castigo por esta presunción del ser humano y que ya no pueden comunicarse y entonces deben renunciar a construir esa gran pero. Y si la historia la miramos completamente diferente, ¿qué pasa si la construcción de la Torre de Babel no fuera una presunción humana, sino el deseo humano de que todos hablaran el mismo idioma? Y entonces la confusión de idiomas viene de Dios y no es un castigo, sino una expresión de amor por la vida y un regalo a la libertad. Escuchemos la historia. El libro de Génesis, capítulo 11, versículo hasta el 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad edificada por los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estimadas, al final de las historias sobre el comienzo del mundo en la primera parte de la Biblia. Dios creó en principio personas individuales, un hombre y una mujer. Se habían multiplicado mucho y se convirtieron en un pueblo. Ese pueblo tiene un mismo idioma, habla la misma lengua. A pesar de que son un pueblo, hay diversidad. Dios lo había dispuesto de tal manera que el intercambio y la comunión eran posibles. Algunos eran agricultores, otros producían olivos, pero ahora deciden dejar sus profesiones y hacer una ciudad. Y se pudieron integrar, vivir en ciudades, cambiar su forma de trabajar y de producir.
Ya no usaron piedras sino ladrillos, usaron otros materiales disponibles. Dominaron la fabricación de ladrillos e hicieron una ciudad. Esta historia refleja la necesidad del ser humano de hacerse de un nombre. Hacerse de un nombre es una frase conocida por todos. Hacerse de un nombre va acompañado de el temor de ser esparcidos por toda la tierra. Si uno no tiene un nombre y es esparcido por toda la tierra, hay temor de perder la identidad. La gente se ha convertido ahora en fundadores de ciudades, pero quieren más. La historia es una leyenda sobre el intento de crear una cultura unificada que permite gobernar a todas las personas bajo una forma, una cultura, un idioma, una religión. Si hay y somos uno, podemos construir una gran torre. Esa lucha por la dominación se refleja de toda la historia de la humanidad y muy fuerte está presente si observamos cuidadosamente la arquitectura a lo largo de la historia, desde Babilonia al Imperio Romano, de Berlín a Pyongyang. Los gobernantes siempre, incluidos los que gobernaron la Iglesia, intentaron asegurar la cohesión de la sociedad a través de edificios imponentes, colosales templos, catedrales, monumentos. Entre otros, y a modo de ilustración, y para no tocar la historia en conflictos, menciono algo un poco más lejos. Lo vemos en los edificios que ha dejado el socialismo real, existente, vivido en los países del bloque oriental. Por ejemplo, de la manera en que la arquitectura ha marcado a la República Democrática Alemana, generando diferentes centros urbanos e interfiriendo deliberadamente en las históricas iglesias. Ejemplo, ante una formación atea, han llevado a la demolición de impresionantes edificios que incomodaban a la ideología. Entre otros, la preciosa iglesia dentro de la Universidad de Leipzig. A pesar de los grandes esfuerzos por borrar el cristianismo de los paisajes urbanos en esos países socialistas, la Iglesia en la República Democrática Alemana había logrado hasta cierto punto evitar la interferencia del Estado en los asuntos internos de la Iglesia y afirmarse hasta cierta forma como un área libre del Estado, donde se puede pensar y vivir de manera diferente. Y muchas iglesias pudieron convertirse en centros de movimientos de oposición, por así decirlo. Los grupos por la paz, por la defensa del medio ambiente, por los derechos de las personas en la República Democrática Alemana, pudieron hacer uso de la libertad que tenían las iglesias
en la década anterior a la caída del muro. Diferentes personas reunidas bajo el techo de la iglesia que no se dejaron forzar por un partido y pensamiento de unidad o una cultura unificada. Al menos estuvieron de acuerdo que esa unidad en la fe aliviaba la vida de las personas, evitando un pensamiento. El pensamiento unificado que incapacita, destruye la singularidad y la individualidad. Así, los cristianos cantaron sus canciones, escucharon su música, aunque eso estaba prohibido. Y estaban tan contentos de ese colorido y de esa diversidad como la creciente impotencia de los gobernantes por lo que eso estaba generando. A pesar de un desfile extremadamente ordenado que obligaba al Estado, y a pesar de la uniformidad celebrada públicamente, los gobernantes tuvieron que experimentar que ellos, cada vez más entre sí, y que de alguna manera ya no hablaban el mismo idioma. En la ya no más existente República Democrática Alemana, los de arriba, los gobernantes, no entendían lo que vivía la gente. Pero los que resistieron y finalmente salieron a la calle fueron fortalecidos por el espíritu de oración, se unieron en su postura contra la manía por la unidad y derribaron pacíficamente al régimen y el muro. No es el pensamiento único lo que te hace fuerte, sino el estar unidos. Pero la unidad presupone la respeta y la valora. La decisión de Dios de bajar a la ciudad de Babel y confundir su lenguaje no es un castigo para el pueblo, sino un acto divino de liberación que limita las ambiciones de un sistema único. Nos dice que los diferentes idiomas y pueblos fueron creados por primera vez en ese momento. Pero sí dice que su idioma se confundió para que nadie entendiera el idioma del otro. Les invito, después de la predicación, a mirar Génesis 10. Dios interviene para que su buen plan de futuro ve la diversidad y la libertad de los pueblos, las lenguas, las culturas y su historia. La diversidad de idiomas, por tanto, no es el resultado de un pecado humano o incluso un castigo divino, sino es algo querido por Dios. Si se animan a entenderlo de esta manera, la historia de Pentecostés no es una antihistoria de la historia de la construcción de la Torre de Babel, sino que retoma el hilo conductor trazado por esas primeras historias y las continúa. Dice literalmente el libro de Hechos que los judíos piadosos reunidos de muchos pueblos para la fiesta en Jerusalén en sus lenguas, puedo decir así, en sus dialectos regionales. Sorprendentemente, todos los entienden en su propia lengua materna. El milagro de Pentecostés
en realidad no es un milagro del idioma y de las lenguas, porque los discípulos probablemente no hablaban ningún otro idioma, ni tampoco un idioma celestial. Pentecostés lo que permite es escuchar con respeto, tomando en serio, valorando, tratando de entender profundamente al otro. Todos oyen a los amar las grandes obras de Dios como en su propia lengua materna. Al contrario, este texto confirma y honra la diversidad lingüística y cultural de las personas que Dios ha dado desde siempre. El Espíritu de Dios crea algo nuevo en Pentecostés, un vínculo, una comunidad reconciliada con múltiples lenguas en los seguidores de Jesús. Y este es el comienzo de una nueva sociedad, basada en eso que es el espíritu de Pentecostés. Al final está la ciudad según el corazón de Dios, aquello que muchos gustan hablar de Jerusalén celestial, Apocalipsis, capítulo 21, 1 hasta el 7. Esa ciudad celestial marca el final de todos los sistemas de opresión, como lo escribió el vidente Juan, reflejando algo totalmente distinto a lo que él vivía en el Imperio Romano de aquel tiempo. Con ese final, las naciones no se disuelven, sino que los pueblos, a la luz de Dios, alcanzan su propia dignidad, como también lo anunció el profeta Isaías en el capítulo 2, y de esto quiero leer. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará sobre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa del Señor, y caminemos a la luz de Dios. Desde Babel hasta Pentecostés, incluyendo la visión de Juan y de Isaías y de otros. La palabra de Dios no deja dudas de que Dios quiere una diversidad cultural en su tierra, en la que una cultura no gobierne sobre la otra. De manera diferente. No lo siente así. Las tecnologías modernas marcan la tendencia. Un idioma mundial, el inglés, que no lo sé hablar. Si no pueden mantener el ritmo del avance y del crecimiento y demás, quedarán atrás y afuera. Eso no es la voluntad de Dios. En un sistema económico en el que todo se convierte en un bien comercializable, las culturas individuales luchan por convertirse en culturas dominantes. Todos deben consumir mi música, todos deben comer mi comida, todos deben vestirse de acuerdo a mi moda. Y disculpe, y ojalá con la piel, porque ese es el símbolo de belleza internacional. Pero desde Pentecostés es diferente. La historia de Pentecostés cuenta una historia mucho mejor para las personas. Con el Espíritu de Dios,
la comunidad cristiana recibe el don de llegar a las personas en todas las naciones y culturas a través de todas las barreras que existen entre nosotros, entre muchas también el idioma. Todos conservan sus particularidades, todos siguen siendo diferentes, pero hay un entendimiento común, un espíritu común, del cual surge un sentido de unión, de estar juntos. La comunidad que surge sobre la base de una, más allá de la nación, de la familia, de la etnia, de la clase social, que no significa uniformar el mundo, sino comprensión y aceptación de su gran diversidad. La dignidad de cada ser humano, la libertad de expresión y también de religión, la igualdad entre las personas, entre hombres y mujeres, la democracia y el Estado de Derecho, todo esto surgió en el marco de un espíritu a través del cual Dios hace posible la vida digna para las personas en esta tierra. Si nos tomamos en serio en este espíritu, entonces en la comunidad cristiana de nuestra iglesia, personas de todos los ámbitos de la vida, de diferentes orígenes étnicos y de las diferentes generaciones, experimentarán cómo no solo se encuentran con sus propios hermanos, afines, amigos y conocidos, sino también con un entorno mucho más amplio y diverso, pero ahora de una manera saludable. Así entiendo y así los invito a entender la fiesta de Pentecostés. Celebramos el principio de la comunidad cristiana en la unidad, sabiendo que el Espíritu nos permite hablar en muchos idiomas, lenguajes y culturas diferentes. Y que es parte de la bendición. Que así sea. Amén. Estimadas, estimados, les invito a unirnos en la una y verdadera fe, confesando que solamente en manos de Dios ponemos todo lo que nos preocupa, todo lo que deseamos y esperamos. Lo hago en una oración que la Iglesia pronuncia para todos y por todos. Al final nos unimos en el Padre Nuestro. Señor y Dios nuestro, tan diverso como es tu creación, tú también has creado a los seres humanos, cada uno según sus dones, sus capacidades. Eso hace que la vida sea de muchos colores y animada. Y te estamos agradeciendo. Envía tu Espíritu Santo para que nos conecte unos con otros y cree vida. Sosténnos por tu Espíritu Santo. Danos el coraje y la paciencia para dejar los caminos ya muchas veces andados, cuando no tenemos comprensión de las necesidades de otras personas. Entra en nuestra vida y actúa a través de ella. Dejemos que los diferentes mundos que nos rodean se encuentren. Ayúdanos a descubrir los valores y los tesoros de los demás. Danos tu amor, ese amor que confía y perdona. Ayúdanos para que podamos vivir tu paz. Danos la sensibilidad por caminos de esperanza y de amor. Señor, te pedimos por las personas enfermas, por este complejo tiempo de pandemia, por las personas que pasan necesidad, por quienes están en conflictos con la fe,
contigo, Señor, con sus familias y su entorno. Mucho más nos preocupa en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo ponemos en tus manos juntos a través de la oración que tu Hijo nos enseñara diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz, ahora y siempre. Amén. Les deseo a ustedes un espíritu renovado, amplio, integrador, sensible. Que este espíritu de Pentecostés esté siempre entre nosotros y nos haga sabios. Cerramos este culto cantando la canción Ven Espíritu Santo, las estrofas 1 hasta el 3.